Bienvenidos a esta nueva clase de la materia Realidad Social Latinoamericana y Derecho de la Cátedra Martínez. Hoy vamos a estar trabajando sobre las reformas económicas en América Latina con el texto del profesor Torre. ¿A qué nos referimos entonces con las reformas económicas? ¿Qué fueron las mismas? El autor va a decir que fueron un cambio instrumental a los efectos de adaptarse a un medio adverso. ¿Qué significa esto de cambio instrumental? Es un medio para un fin, es decir, utilizamos una nueva batería de reformas para poder adaptarnos a este medio adverso que son las emergencias económicas que vivieron los países, ¿sí? ¿Y en el marco de qué se da esta emergencia económica y la necesidad de un nuevo paradigma que les diera salidas para enfrentarlas? Para comprender el contexto en el cual se implementaron estas reformas económicas, los invito a escuchar al profesor Feijó, que nos aclara la situación que se atravesó y por lo cual fueron llegando a las determinaciones de la nueva política neoliberal. Las limitaciones del paradigma del desarrollo y los aprendizajes en sentido negativo van a ser dos pilares fundamentales para poder explicar este contexto. Se ha aprendido no positivamente, o sea, no fruto de la enseñanza, sino en base a intentar alternativas que en forma persistente y continua van fracasando. Entonces dice, ese es el aprendizaje negativo. Es como si alguien a vos le dijera a los gobernantes latinoamericanos, ven que ustedes quisieron intentar por otros caminos, por otro tipo de planes, y lo que sucedió, ¿qué es? Fracasaron en forma persistente. Por eso, y les insistimos, le podría decir esa voz que el que le ofrecemos es el camino. Lo que se ha producido es el agotamiento de ese, o mejor dicho, el agotamiento, el colapso de ese patrón de desarrollo en el que se encontraban los estados, un patrón de desarrollo orientado hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Porque está orientado hacia el mercado interno, producir bienes para el mercado interno y promovido por el Estado. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos que buscaron los gobiernos al implementar estas reformas económicas? En primer lugar, como ya dijimos, salir de estas crisis profundas económicas que estaban atravesando los países latinoamericanos, ¿sí? En segundo lugar, lograr refinanciar la deuda. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior que Alfonsín había atravesado muchas dificultades porque habían dejado los gobiernos dictatoriales una deuda muy alta, ¿sí? Por lo cual la refinanciación era una cuestión muy sensible a resolver y por otro lado generar respaldo con esos acreedores o grupos económicos porque en el futuro iban a necesitar seguir tomando deuda. ¿Sí? Y por último, racionalizar la decisión política, como dice el autor, en esta emergencia económica, que significa economizar las capacidades fiscales y administrativas del Estado, reducir el Estado en su tamaño e intervención. Por lo tanto, al autor Torre lo que le interesa es hacer una propuesta de análisis en la que puede identificar los factores que inciden en la implementación exitosa y el sostenimiento de dichas reformas económicas y, obviamente, armar un modelo explicativo para el estudio del caso argentino en este caso. El autor va a estar sosteniendo que en términos de lo que fueron las reformas económicas, pudo identificar 4 factores condicionantes que generaron una implementación exitosa y sostenimiento en el tiempo de estas reformas. El primero de los factores es el factor de la autonomía de los líderes. ¿A qué se refiere? A que los líderes tienen que poder tener cierta capacidad de traducir sus ideas u orientaciones en una política pública concreta. ¿Sí? Si los líderes no tienen esta posibilidad, no pueden impulsar cambios en las políticas públicas, cambios en las decisiones de gobierno. La segunda es la de las reglas formales y prácticas informales, es decir, tiene que haber una especie de marco legal
y un marco de prácticas que le permitan a los líderes y a quienes están implementando estas reformas económicas poder hacerlo. Las reglas formales dan recursos que se establecen y que uno sabe a ciencia cierta que tiene a disposición, como por ejemplo la emisión de leyes, como por ejemplo hoy en día la emisión de decretos de necesidad de urgencia, ¿sí? Son reglas que les dan instrumentos a aquellos que generan las políticas públicas para poder hacerlo. Pero también hay prácticas informales. Estas prácticas algunas las hemos mencionado en el transcurso de la materia, que hacen referencia a comportamientos establecidos y previsibles que no están escritos en ningún lado, pero que ordenan la práctica en general. Ya hemos puesto, por ejemplo, el caso de cómo se para un taxi en la calle o un colectivo, ¿sí? Todos sabemos que levantamos la mano y el colectivo frena o debería frenar. Eso no se encuentra escrito en ningún lado, pero es una práctica consuetudinaria, ¿sí? Que una práctica en la que todos sabemos cómo más o menos se debe hacer y entonces esperamos en relación a ello que el otro actúe en consecuencia. Hay un caso, por ejemplo, de estas prácticas informales que suceden en el Congreso, que tiene que ver con la asignación de las comisiones de trabajo, ¿sí? en el Congreso. Estas comisiones no están escritas en ningún lado cómo se asignan, quién es el presidente de la comisión, pero hay una práctica que de las más importantes de esas comisiones se le asignan al partido mayoritario y el resto se van asignando en relación con los intereses de cada partido y el peso político dentro del Congreso. Eso es algo que los partidos políticos esperan que suceda así y que en general sucede así sin ningún inconveniente, pero no está escrito en ningún lado. Lo respetan porque es una cuestión como si fuera una tradición. Por otro lado, tenemos en tercer lugar el contexto electoral. ¿Por qué es importante el contexto? Porque determina la distribución del poder político o de la política, ¿sí? Por ejemplo, en el poder legislativo, que le atribuye al presidente, que es el titular, digamos, de la cabeza del Estado, ciertas capacidades a la hora de determinar la política pública. No se olviden que el legislativo sanciona legisla sobre la ley y el Ejecutivo la sanciona, la ejecuta, ¿sí? Entonces, si yo, presidente, tengo un poder legislativo que se traduce en su distribución de poderes a partir del voto favorable hacia mí, va a ser mucho más fácil que yo pueda traducir mi voluntad en una política pública, en una ley, ¿sí? Por lo cual, el contexto electoral en el que se conforma un poder ejecutivo, un poder legislativo, es altamente importante al momento de analizar la implementación y el sostenimiento de una política pública. Y en último lugar, y no menor porque venga último, tiene que ver el contexto de crisis. Algo que sostiene el autor, que es muy interesante, es que las crisis predisponen a la población a conceder amplio margen de acción a los gobiernos, ¿sí? Aun si lo pensamos como por ejemplo con la cuarentena, el gobierno obviamente está mucho más facultado para generar ciertas medidas que quizás en otro contexto la población no hubiese aceptado. Por ejemplo, ¿sí? En el caso de las reformas estructurales, la salida neoliberal, si no hubiese habido un contexto de crisis quizás tan profundo, podría no haber sido una política aceptable para la gente. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero es para mí uno de los factores más críticos dentro de todos estos 4 factores que son ambos 4 muy importantes, pero que es el más crítico y el que en el análisis me resulta muy interesante para poder remarcar. Antes de analizar la aplicación del modelo explicativo de Juan Carlos Torre, repasemos algunas consideraciones sobre la presidencia de Alfonsín y la de Menem respecto de la aplicación de las reformas económicas. Como verán, los objetivos de las mismas eran aproximadamente similares: el cambio del rol del Estado, la asignación de los recursos, la redefinición de las reglas de juego, ¿sí? Ambas apuntaban mediante medidas ortodoxas a liberalizar la economía y reducir el tamaño del Estado. En la presidencia de Alfonsín obtuvimos logros parciales, debido a que la liberalización fue posible llevarse adelante porque se hace por decretos presidenciales, pero no así las privatizaciones, que son las que tendieron a la reducción del tamaño del Estado, que debieron ser aprobadas por el Congreso y la presentación de estas medidas fue rechazada por el mismo.
Al final de la presidencia de Alfonsín vamos a ver una hiperinflación, una escalonada espiralada del aumento de la inflación y esto va a provocar, entre comillas, la salida anticipada, más bien la asunción por adelantado de la presidencia de Menem, quien ya había sido electo presidente. Menem, en cambio, logró el apoyo del Congreso para liberalizar la economía con decretos y la ley de emergencia económica, la ley de convertibilidad que traducía al dólar 1 a 1 con el peso, y logró la sanción de la reforma de la ley del Estado para privatizar las empresas estatales. En este sentido decimos que Menem tuvo una implementación exitosa de este plano programa económico. Entonces, para poder testear este modelo explicativo que vimos al principio de esta clase, el autor de alguna manera nos permite, con los ejemplos traídos, analizar comparativamente el caso de Alfonsín y de Menem y ver por qué uno fue exitoso en la implementación y el otro no. Es decir, ¿por qué el gobierno menemista sí logró implementar las reformas económicas? ¿Sí? Tenemos el caso de Alfonsín, en donde a partir de la autonomía de los líderes, reglas informales y formales, contexto electoral y contexto de crisis, podemos analizar el fracaso, ¿sí? Yendo puntualmente. En referencia a la autonomía de los líderes, podemos ver que Alfonsín sí tuvo cierta capacidad de traducir sus orientaciones en política pública, ¿sí? Concluyó o armó un plan y lo propuso. El problema fue que obviamente el resto de los ítems a considerar no pudo finalmente avanzar en la implementación, pero la autonomía en términos de ideas la tenía. En referencia a las reglas formales e informales, podemos ver que se generó un marco incompleto para lograr la implementación. ¿Por qué? Porque el partido de Alfonsín, como el peronismo, el partido contrario, no acompañaron este proceso de reformas, ¿sí? Y al no acompañarlas y haber una parte muy importante de este proyecto, que es la reducción del Estado, y no poder sancionarlo por medio de las leyes, generó que obviamente el paquete de reformas no pudiera implementarse. Además, en el contexto electoral, su partido eh, tampoco tenía una cuestión de la mayoría, ¿no? En la Cámara de Diputados y Senadores. Por lo cual, por más que su partido lo hubiese acompañado o no, debería haber habido una negociación con el peronismo que evidentemente tampoco llevó a la sanción de las leyes necesarias, ¿sí? El contexto de crisis. Si bien había una crisis económica, podemos decir que no era tan profunda o era mucho menos profunda que la que luego tuvo Menem al asumir. Por lo cual, esta crisis poco profunda no generó quizás el contexto necesario para que la sociedad estuviera afín a permitir este cambio en las reformas económicas que estaba intentando aplicar Alfonsín. Entonces, en contraposición, el gobierno de Menem, vamos a ver que tiene la capacidad o que tiene estos factores, los cuatro cubiertos, ¿sí? En tanto autonomía, porque define su voluntad de implementar las reformas, en tanto las reglas formales e informales, como vieron, incorporó los decretos de necesidad de urgencia en la reforma del 94 de la Constitución, generó una Corte Suprema amiga, ¿sí? Generó una serie de disciplinamientos partidarios muy importantes. Por otro lado, en el contexto electoral, siempre tuvo el peronismo mayoría en las cámaras y además le sumo también el tema de la disciplina. No solamente tiene las personas sentadas en sus bancas, sino que además esas personas están dispuestas a votar sus proyectos. Y por otro lado, el contexto de crisis al inicio del gobierno, porque la percepción de la crisis cuando inicia el gobierno de Menem era mucho más profunda que al iniciar el gobierno de Alfonsín, por lo menos en la crisis económica, ¿no? Estos cuatro factores van a terminar de consolidar el éxito en la implementación de las reformas económicas ortodoxas en el año 90, en la década del 90 en Argentina. Hemos llegado entonces al final de esta clase de Realidad Social Latinoamericana y Derecho.
No se olviden que si tienen cualquier duda pueden comunicarse con nosotros tanto por el campus virtual como por los correos electrónicos de los docentes. Esperamos que les hayan servido y les agradecemos por habernos acompañado hasta aquí.